Hola, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, en la cual vamos a comenzar a revisar los mecanismos de defensa inespecíficos utilizados como parte del estudio de la inmunología del aparato genital femenino. Para esta clase tenemos que considerar varios mecanismos básicos de la defensa inmunológica, en la cual, claro, vamos a involucrar partes de la función del epitelio, la liberación de ciertas sustancias microbicidas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en primer lugar vamos a establecer un preámbulo básico para esta situación. Porque, digamos, la mucosa del tracto genital femenino sabemos que está especialmente adaptada para varias funciones, como por ejemplo, para facilitar funciones fisiológicas esenciales, como, claro, las relaciones sexuales, para la subsistencia de la especie, menstruación, la implantación de óvulos fecundados, el embarazo y el parto. Todas estas situaciones son mecanismos por los cuales el sistema inmunológico debe de estar ampliamente desarrollado para desempeñar todas estas funciones. Claro, habrán situaciones en las cuales se tenga exposición antigénica de manera importante, u otras situaciones en las cuales pues se tenga que dar adaptación del sistema inmunológico para aceptar un halo antígeno, que será precisamente la situación del embarazo. Además de que conservaremos la función de defensa contra infecciones potenciales frecuentes por, claro, la proximidad al recto y por gérmenes que pueden llegar en las relaciones sexuales. Claro, es, digamos, un epitelio que en general cumple sus funciones básicas de defensa ante infecciones, pero además cumple funciones extraordinarias sobre el mantenimiento de situaciones especiales de la vida, como es el embarazo y el parto. Hablando de la defensa inespecífica en vagina, que es un tema en especial para este temario, veremos que en la vagina y el exocervix existe, por ejemplo, una flora saprófita normal, que es una parte específica de la defensa, ¿sale?, que impide la invasión de microorganismos invasores, y una actividad inmune importante que va a ser establecida por diversas células que tienen papeles importantes sobre la inmunología del aparato genital femenino. Ahora, si estamos hablando precisamente de defensas inespecíficas, tenemos que remontarnos a pensar en que existen elementos químicos que nos van a ayudar para determinar la respuesta inespecífica, ya hablando de las células involucradas inmunológicamente. Y bueno, de parte de estos elementos químicos que nos van a ayudar para esta defensa inespecífica, no podrían faltar los Toll-like receptors, en los cuales vamos a denominar algunos como más importantes para el aparato genital femenino, como por ejemplo el TLR1, el 3, 5 y 6 de la vagina. Son de los más importantes precisamente en esta zona, mientras que TLR3, el 4 de las trompas son los más abundantes, y estos mismos, el 3 y 4, también son parte de los trofoblastos, ¿sale?, que reconocen a los PAMs. Si recordamos, estos son los patrones moleculares asociados a patógenos que ingresan a estas partes del tracto genital e inducen la producción de citocinas. Acuérdense, estos receptores de tipo Toll, entonces son una manera para reconocer que pues precisamente los patógenos tienen ciertos patrones moleculares que son característicos, y que sabemos que es como si tuvieran estos antígenos un marcaje, el cual nos dice que esto es un potencial daño y que hay que reaccionar, hay que activar un sistema de alerta, ¿sale? Y entonces el papel de estos Toll-like receptors debe ser crucial en esta defensa inespecífica. Es una de las primeras respuestas, de las primeras fases de reconocimiento, etcétera, etcétera, básicos para la respuesta inmunológica en sistema genital femenino. Ahora, hay que recordar que la inmunidad innata, que está desempeñada por diversas células, que vamos a ver más a continuación, en vagina, es algo especial, porque se sabe que a lo largo de todo el tracto genital femenino, como en las demás mucosas del organismo, hay una producción importante de defensinas. Esto se lleva a cabo mediante varias células, como los neutrófilos, ¿sale? Y que, bueno, estas defensinas, si se han llegado a revisar en algún momento en alguno de los epitelios importantes
en diversos órganos y sistemas, ¿sale? Desempeñan papeles que pueden ir desde la defensa contra algunos virus, como a también una defensa inespecífica ante diversos microorganismos, ¿vale? Por ejemplo, aquí en esta tabla podríamos ver que, las defensinas se comparten en diversos tejidos, ¿sale? Generalmente epitelios, estamos viendo a continuación en esta tabla. Y vean, por ejemplo, podríamos hablar, digamos de manera muy general, esto es apenas una pequeña parte de los papeles de las diversas defensinas a nivel de tracto genital femenino. Y, por ejemplo, las alfa-defensinas de la 1 a la 3 se encuentran en placenta, ¿sale? Aunque también están en líquido amniótico, hablando, claro, del sistema genital femenino y del embarazo. Es lo que nos interesa, aunque sabemos que también están en parte de la mucosa intestinal. Son producidas por neutrófilos, monocitos, macrófagos, células natural killer, ¿sale? Algunas células B, células T, es decir, tenemos una amplia gama de células capaces de producir estas alfa-defensinas. Y vean, tienen un papel fundamental en la protección del tracto genital femenino, porque fíjense, nos generan una protección, un efecto antiviral contra el virus de la inmunodeficiencia humana, principalmente del tipo 1, los virus de herpes simplex del 1 al 2, ¿sale? Los virus de la varicela, el citomegalovirus, virus de la influenza, etcétera, etcétera, y el papilomavirus. ¿Qué quiere decir? Que desde estos elementos, estas alfa-defensinas primordialmente producidas por neutrófilos a nivel del estroma, del tracto genital femenino, ya tenemos una importante protección antiviral que, claro, esto nos ayudará incluso a explicar fisiopatológicamente el por qué a veces algunas de estas infecciones pueden generarse con mayor facilidad en ciertos pacientes. Pues quizá la respuesta sea una producción deficiente de algunas defensinas, ¿sale? Este es un tema bastante interesante, hay mucha información sobre esto. Y, por ejemplo, por otro lado, la alfa-defensina 4 también protege contra el VIH. Los neutrófilos siguen siendo una de las células más importantes para protegernos, ¿vale? Y claro, hay algunas otras derivaciones de estos defensores, de los HD5 y HD6, ¿sale? Que se encuentran ampliamente distribuidos en el tracto genital femenino y que, bueno, aquí los quienes producen a estos HD5 y HD6 son células epiteliales vaginales. Fíjense, esto ya nos está diciendo que aparte de las células que, claro, conocemos ya básicamente con poder inmunológico, que son todas estas, y que pueden producir estos factores de protección, también nuestro mismo epitelio vaginal ya tiene papel inmunológico demostrable, ¿sale? Esta es una función constitutiva o inducible que puede ser dado por las infecciones de transmisión sexual. ¿De qué tipo? Pues aquellas ocasionadas por el papilomavirus. Fíjense bien, entonces esto es un papel fundamental para la protección contra infecciones de tipo generadas por relaciones sexuales. Ahora, los mecanismos por los cuales nos favorece la protección del tracto genital femenino mediante el uso de defensinas, pues involucra varios puntos. Por ejemplo, recordamos que, por ejemplo, algunos virus requieren de receptores ubicados en la superficie celular. Por ejemplo, en este caso el epitelio es la vía de entrada de estos virus. Aquí, por ejemplo, se ve algunos virus como los herpes virus o algunos como el virus del VIH o el papilomavirus, pueden requerir de una vía de entrada mediante el uso de receptores. Y bueno, desde este punto, fíjense bien, aquí tenemos una pequeña clave para ver que algunas alfa defensinas, ¿sale?, a nivel del tracto genital femenino, y también beta defensinas, ¿sale?, tienen el papel de bloquear la unión a receptor para que se pueda generar la adsorción de nuestro virus y que invada este epitelio, ¿sale? Este es un punto fundamental. Si simplemente se bloquea esta unión, pues ya no va a haber infección por este virus. Fíjense, un papel tan fundamental. También hay regulación
descenso, ¿sale? Down modulation, en la cual se ve que, por ejemplo, digamos, vean la forma de este receptor y como lo bloqueamos, por así decirlo, gracias a los papeles de las alfa y beta defensinas, ¿sale? Para que precisamente no haya un medio de unión de ninguna manera para estos virus, ¿sale? Del VIH principalmente. Hay otras formas también de seguirnos protegiendo, ¿sale? Mediante fusiones o inhibiciones con el mismo virus para que estos no tengan actividad, etcétera, etcétera. También bloqueos de la penetración de estos virus hacia el material genético de nuestra célula, y algunos de estas defensinas, por ejemplo, principalmente las alfa defensinas, bloquean la expresión de genes virales, por ejemplo, de los herpes simplex virus y del VIH. Fíjense tantas funciones que llegan a desempeñar estas defensinas, ¿sale? Y van a ser fundamentales para el entendimiento de la respuesta de tipo inespecífica a nivel de tracto genital femenino. Pero bueno, no solamente basta con estas sustancias producidas a nivel del tracto genital femenino, sino que hay más papeles químicos que podemos desempeñar a nivel del tracto genital femenino con funciones específicas, como por ejemplo funciones antiinflamatorias, y que son funciones digamos básicas para las respuestas inmunológicas a nivel del tracto genital. Ahora, de manera particular se cuenta con moléculas que disminuyen o evitan el daño que un proceso inflamatorio desencadenado por una infección pudiera causar. ¿Qué quiere decir? Que aquí lamentablemente la situación es de que ya se presentó una infección, ya se está empezando a generar daño tisular. ¿Por medio de qué? Pues claro, por nuestro mismo sistema inmunológico, por nuestro sistema de defensas, ¿sale? Nuestro sistema inflamatorio, nuestro sistema de alerta, ¿sale? Pues ya empezamos a generar daños que pueden ser llevados de la mejor manera o pueden ser evitados precisamente mediante estas moléculas con funciones antiinflamatorias. Aquí podemos mencionar a dos muy importantes, como por ejemplo el inhibidor de proteasas leucocitarias secretadas, o también conocido como SLPI por sus siglas en inglés. Este es un factor muy importante para la defensa antiinflamatoria en el tejido genital femenino. Pero también existe un inhibidor de la elastasa de los polimorfonucleares, conocida como elafina. Hay varias investigaciones sobre estos dos elementos con papeles fundamentales antiinflamatorios. Y por ejemplo, en este caso de la elafina, que se encuentran en grandes cantidades en la vagina, en el tapón mucoso del cérvix, ¿sale? En el útero y en las trompas. Fíjense, son puntos cruciales de defensa a nivel del tracto genital femenino. Fíjense también el tapón mucoso del cérvix, el que es formado durante el embarazo como protección de nuestro producto, nos sirve bastante para evitar precisamente un factor proinflamatorio adverso que pueda desencadenar en la interrupción del embarazo de manera adversa, ¿sale? Entonces vean, estos dos elementos tienen papeles inmunológicos y clínicos de hecho muy importantes. Aquí a continuación les digo una pequeña correlación clínica de este SLPI y de la elafina, porque se sabe que su producción se incrementa en algunas fases del ciclo menstrual. Fíjense, esto ya ha sido demostrado. Tienen un papel importante, porque bueno, sabemos que en las diferentes fases del ciclo menstrual se tienen diferentes capacidades sobre la regulación del flujo sanguíneo y algunos factores inmunológicos, factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Y estos dos elementos pues tienen una función complementaria. Están presentes también en el líquido amniótico, claro, porque pues debemos de tener este factor antiinflamatorio de manera eficiente en el embarazo. Y se sabe que defectos genéticos en la producción de SLPI y elafina predisponen al desarrollo de vaginitis y cervicitis de manera frecuente, ¿sale? De manera recurrente en algunas pacientes. Fíjense, la explicación puede ser precisamente la deficiencia de estos dos elementos. Fíjense, entonces un estudio informa
de algunas pacientes con estas características, pues pudiera llevarnos al estudio o a la observación de que quizá los factores involucrados pues son deficiencias de estos dos elementos antiinflamatorios del tracto genital femenino. Pero bueno, vamos a entrar ahora en forma a un elemento importante, que ya es la denominación específica de los elementos celulares que forman al sistema inmune asociado a la mucosa reproductiva. A partir de este elemento básico, pues claro, sabremos de cuáles son los elementos inductores y efectores de la respuesta inmune a nivel del tracto genital femenino, ¿sale? Que es parte de nuestro temario, y veremos las células en su función específica, qué papel están desempeñando para nuestra defensa del tracto genital femenino. Ahora, en primer lugar, la importancia de todo esto. Se sabe que este sistema inmune asociado a la mucosa reproductiva constituye la primera línea de defensa frente a infecciones que afectan al tracto reproductor. Sus células inmunocompetentes involucradas van a incluir a linfocitos T y B, claro, macrófagos muy importantes, las células dendríticas como complemento a los macrófagos, células pertenecientes al linaje de las células NK, predominantemente en el útero. De estas vamos a hablar más adelante, esto es un tema muy importante. Y también células epiteliales que pueden expresar MHC de tipo 2. Fíjense bien, ¿qué quiere decir? Todas estas células entonces tienen poder inmunológico demostrable, con capacidad para ser de las primeras líneas de defensa en el aparato reproductor femenino. Fíjense, estamos incluyendo a un elemento que quizá pareciera que no es básico en una respuesta inmunológica, que es la célula epitelial. Pero fíjense, el simplemente tener MHC de tipo 2 ya es un punto clave, es algo que ustedes ya conocen como parte fundamental en el sistema de presentación de antígenos. El ser una célula capaz de poseer un MHC de clase 2 es ya tener una capacidad de procesamiento, ¿sale? Y de presentación profesional de antígenos, ¿vale? Y claro, este es el punto crucial, el punto básico para el desarrollo y el montaje de una respuesta inmunológica. Entonces, fíjense, las células epiteliales sí van a ser muy importantes para esta respuesta inmunológica del tracto genital. Ahora, se sabe que hay ciertas células con poder inmunológico más abundantes que otras, y eso lo iremos viendo parte por parte. En primer lugar, los leucocitos residentes en la mucosa del útero, en las trompas de falopio y vagina son de tipo de linfocitos TCD4, ¿sale? Linfocitos T helper, quiere decir, y linfocitos citotóxicos TCD8. Más aparte, algunos macrófagos y granulocitos. Granulocitos en este caso serán precisamente nuestros neutrófilos. ¿Y qué papel tenían los neutrófilos? Ya lo habíamos hablado. Pues la producción de defensinas. Fíjense, es un papel fundamental. Y se encuentran también dispersos en el estroma de la mucosa. Fíjense, entonces en la misma mucosa ya hay poblaciones de estas células, ¿vale? Están primero organizadas de manera aleatoria, ¿vale? Poco organizadas, y ya después quizá en ciertos momentos del ciclo menstrual o en el embarazo ya irán tomando forma o una organización más adecuada. Y claro, también en el estroma, pues ya donde están en conjunción con los vasos sanguíneos, ¿vale? Ya se va a tener una cantidad quizá mayor en algunos momentos, y deben de estar listos para representar una respuesta muy en forma y en conjunción con la circulación sistémica. Estos leucocitos también residen en los ganglios linfáticos regionales, y pudiendo por lo tanto recircular a otros tejidos mucosos. ¿Qué quiere decir? Esto es una parte básica del conocimiento del papel de nuestro sistema linfático, en el cual sabemos que, claro, aquí hay poblaciones de linfocitos T vírgenes, de memoria, etcétera, etcétera,
que tienen la capacidad de precisamente tener esta situación, la recirculación. Sabemos que incluso en nuestros diferentes tejidos linfoides secundarios pues se comunican entre sí, todos esos ganglios linfáticos, por ejemplo los de vagina, los de pulmones, los de intestino, etcétera, etcétera, todos están comunicados entre sí. Una respuesta inmunológica que haya sido montada, por ejemplo en aparato respiratorio, puede ser que sea conocida precisamente, o parte antigénica conocida también en vagina, ¿sale? Y eso es muy importante porque simplemente las defensas, incluso desde las etapas tempranas del desarrollo, por ejemplo cuando se proporciona la leche materna al infante, pues es una parte en la cual, gracias a esta recirculación linfocitaria, pues podemos distribuir nuestras defensas, ¿sale?, a lo largo de todo nuestro organismo, ¿sale? Y bueno, sabemos además que en la mujer el tejido linfoide del útero tiene características que van a depender del ciclo menstrual. Esta es una situación, claro, peculiar, es una situación diferente a otros tejidos linfoides asociados a mucosa, ¿sale? Aquí tenemos entonces asociación con el ciclo menstrual para ver precisamente cómo se modifican las poblaciones celulares o su actividad de estas poblaciones. Y por ejemplo, se sabe que en el estrato basal del endometrio, la población leucocitaria corresponde principalmente a linfocitos T, linfocitos B, macrófagos y ocasionalmente células natural killer. Fíjense bien, estas me interesan bastante como parte introductoria para después ir comprendiendo la inmunología del embarazo, porque al inicio estas celulitas son poco abundantes, pero conforme veremos que el ciclo menstrual se está tratando de llegar al punto de su preparación para quizá recibir a un espermatozoide y producir fecundación y por obvias razones un embarazo, ¿sale? Estas células se van a empezar a multiplicar, se van a empezar a preparar para una nueva situación inmunológica importante que va a ser el embarazo, ¿vale? Y fíjense, de hecho, en el estrato funcional del endometrio, ya por otra parte, ¿sale?, que primero el basal tenía esta población y luego el funcional, los leucocitos en este caso van a ser linfocitos T, macrófagos y linfocitos granulares grandes. ¿Qué son estos linfocitos granulares grandes? Fíjense bien, son un tipo de células derivadas de las natural killer y bueno, son realmente quizá estas, pero con cierta capacidad inmunológica distintiva. Es un tanto diferente a lo que generalmente nos esperaríamos de una natural killer normal. Estando en este tejido va a desempeñar funciones básicas para el mantenimiento del embarazo, por ejemplo. Vamos a verlo más adelante. Entonces, por eso es que desde el estrato basal, pues ya hay natural killer, y estas se van a ir diferenciando de acuerdo a estos marcadores CD56 positivo, CD16 negativo. Después quizá este CD16 se positivice y ya tendremos la posibilidad de tener nuevas acciones. Esto va a ser importante para el embarazo, recuérdenlo muy bien. Y vean, como les decía, estos linfocitos granulares grandes proceden del linaje de las células NK, ¿sale? Son una población característica ¿de dónde? Del endometrio. Por eso es que lo veíamos anteriormente, ¿sale? Aquí en el estrato funcional del endometrio son parte fundamental, pero bueno, en general lo estamos viendo en todo el endometrio. Y bueno, estas células pues van a irse teniendo, como por así decirlo, en diferentes estadios, ¿sale? O en diferentes números dependiendo de la situación relacionada con el ciclo menstrual o incluso ya con el embarazo. Fíjense, en el endometrio la proporción y distribución de los leucocitos va a variar entonces dependiendo de la fase del ciclo, porque en la fase proliferativa, es decir, en la fase temprana de nuestro ciclo menstrual, ¿sale?, y en la fase secretora temprana, los leucocitos constituyen el 10% de las células totales del estroma.
y se encuentran, como les decía al inicio, dispersos, no están bien organizados en el tejido, ¿sale? En la fase proliferativa, que bueno, recordamos en el ciclo menstrual, pues es una fase en la cual estamos estableciendo la producción hormonal básica para poder hacer un pico preovulatorio, etcétera, etcétera, ¿sale? Se está preparando el tejido también inmunológicamente, ¿vale? Apenas se empiezan a querer organizar esas células para ver qué papel inmunológico deben de desarrollar. Pero fíjense bien, ahora en la fase secretora tardía, estos elementos van a constituir más del 20% de las células estromales. Fíjense, es una cantidad importante. Y aumentan primordialmente, ¿quiénes? Los linfocitos granulares grandes. Esas células provenientes de NK y también algunos macrófagos están aumentando de manera importante. ¿Qué quiere decir? Pues que como sabemos, esta fase secretora del ciclo menstrual, pues ¿qué es? Es una fase preparatoria para un embarazo, por ejemplo, y entonces pues deben de aumentar estas células de manera proporcional y se encuentran agregadas adyacentes a las glándulas y vasos sanguíneos, claro, por obvias razones, para que tengan su disposición adecuada para la adaptación al embarazo, para el establecimiento de la circulación materno-fetal, etcétera, etcétera, porque aquí van a haber invasiones de antígenos que no se conocían, antígenos del padre. Y aquí vamos a ver después esta función tan importante de estas células como los linfocitos granulares grandes. Y vean, en esta pequeña gráfica precisamente se demuestra cómo en estas diferentes partes del ciclo menstrual se ve la relación con el aumento de ciertas poblaciones de células inmunológicas. Vean, en la fase proliferativa apenas empiezan a querer organizar y aumentar algunas de estas células inmunológicas. Las más importantes, fíjense cuáles se están convirtiendo, las NK, ¿sale? En la fase secretora temprana ya es una cantidad considerable, pero en la fase secretora tardía, ¿sale? Y ya, claro, hablando de embarazo, ¿sale? En la decidua temprana, la población de NK se establece como la mayoritaria y es sumamente importante para el mantenimiento del embarazo. Vamos a verlo un poquito más gráfico con esta imagen, en la cual precisamente aquí nos habla de la fase proliferativa media, temprana, etcétera, etcétera, ¿sale? De nuestro ciclo menstrual. ¿Y qué está pasando? Fíjense, aquí están células, ¿sale? Que ubicamos que tienen poder inmunológico, ¿vale? Aquí hay unos pequeños macrofaguitos. Fíjense, aquí está un linfocito granular grande, una LGL, ¿vale? Apenas se ve que es una por ahí, de vez en cuando se empiezan a ver unas cuantas de estas células. Pero poco a poco se empiezan a organizar conforme avanza el ciclo menstrual. Claro, esto ¿de qué depende? De la función de nuestras hormonas, los estrógenos, la progesterona. Conforme se van produciendo en mayores cantidades, pues van a verse papeles fundamentales de ellas para generar la mayor actividad de estas células. También vamos a hablar de esto un poquito más adelante. No podíamos dejar de lado la correlación hormonal y celular a nivel inmunológico, ¿sale? Como una relación positiva para el favorecimiento del embarazo. Y fíjense, ya cuando tenemos una fase secretoria bien establecida, la fase secretoria predominantemente tardía, media, ¿qué podemos observar? Que aquí ya los conglomerados linfoides pues ya están más en forma, los fibroblastos cambiaron ahora sus funciones, empiezan a producir factores inmunológicos importantes para la proliferación precisamente de estas células, etcétera, etcétera. Se hicieron más grandes, maduros algunos, etcétera, etcétera. Ya se produjo un tejido vascular más en forma. Se está preparando, por así decirlo, nuestro tejido para el embarazo. Y esto requiere entonces una organización inmunológica muy importante. Y bueno, aún así, con estos elementos celulares, no tenemos comprendido en su totalidad nuestro sistema inmunológico a nivel del tracto genital femenino, que nos hace falta pues el desarrollo o el papel de las inmunoglobulinas, que es fundamental también en el tracto genital femenino. Veremos. Una de las primeras líneas de defensa entonces también se está convirtiendo, ¿sale? En nuestra producción de inmunoglobulinas. Y se sabe que en la mucosa reproductiva de la mujer las inmunoglobulinas están presentes en el fluido oviductal,
¿sale? Es decir, en las trompas de falopio. En la secreción uterina también se tiene una cantidad importante de inmunoglobulinas, en el moco cervical, en el fluido cérvico-vaginal y en el fluido vaginal, es decir, están distribuidos en todo el tracto genital femenino. Y las inmunoglobulinas secretadas en este caso son de diversos tipos. Generalmente encontraremos a la IgA, de ahí le seguirá la IgG y la IgM. Es importante que tengamos pequeñas diferenciaciones para reconocer a estas inmunoglobulinas y saber precisamente cuáles van a ser fundamentales para pues la defensa básica del tracto genital femenino en periodos que no involucren embarazo, y cuáles, por ejemplo, van a tener papeles fundamentales para ser, digamos, llevadas incluso a través del tracto de la circulación materno-fetal. Y precisamente en esta parte se sabe que la IgG es transferida desde el suero por difusión intercelular, por endocitosis y por otros mecanismos que en conjunto se denominan transudación, y pueden ser precisamente parte de las son las únicas inmunoglobulinas que atraviesan eficazmente la barrera placentaria. Fíjense, y es porque tienen todos estos mecanismos de difusión, ¿sale? Y esto es algo muy importante. La IgG va a tener esta peculiaridad. Pero claro, esto hablando del embarazo, de aquí se pasan defensas al feto. Pero por otro lado, no debemos de dejar la protección básica del epitelio, del tejido, del tracto reproductivo femenino, que va a ser, llevada a cabo por papeles de la inmunoglobulina A. En este caso, la IgA se produce localmente en unas células plasmáticas que ya veíamos, ya están organizadas, ya están viviendo por ahí, entre el epitelio o el estroma, ¿sale? Ahí hay estas células plasmáticas productoras de IgA, hay también en el estroma, y se unen al receptor de inmunoglobulinas poliméricas presente en la cara basal del epitelio de estos órganos, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que nuestra inmunoglobulina primero se produjo en una célula plasmática, pero esta célula plasmática, ¿sale? No estará arrojando directamente esta inmunoglobulina hacia el exterior, ¿sale? Hacia de los fluidos vaginales, por así decirlo, sino que primero le pasa a la inmunoglobulina ¿a quién? Al epitelio. Fíjense, a la cara basal del epitelio van a haber receptores, ¿sale? En este epitelio para recibir a la inmunoglobulina A, ¿sale? Y con ello vamos a empezar a hacer algo muy interesante. Fíjense qué es lo que pasa a continuación. Ya que se unió la inmunoglobulina A al receptor ubicado en ese epitelio, todo esto, ¿sale? Este complejo de inmunoglobulina con receptor va a ser transportado en vesículas a través del epitelio. Y entonces ya nos estamos preparando para algo, para su secreción, ahora sí en forma de la inmunoglobulina A. ¿Qué quiere decir? Que, como les decía, la célula plasmática generalmente no es la que está arrojando la inmunoglobulina A, ¿sale? Hacia, digamos, los líquidos del tracto genital femenino. No, quien va a desempeñar esta función final, pues realmente va a ser el epitelio, porque por eso es que lo está recibiendo esta inmunoglobulina, ¿sale? Entonces, tenemos complejo inmunoglobulina receptor, ¿sale? Se introduce este complejo, ¿sale? Y la inmunoglobulina va a ser liberada en el lumen, ahora sí, unida a un polipéptido que va a ser derivado de la misma proteólisis del receptor. Es decir, se introdujo todo esto, inmunoglobulina receptor, ¿sale? Y en esta unión, ¿sale? También estamos aprovechando de que la inmunoglobulina vaya acompañadita, ¿sale? De una parte proteica que ¿de dónde viene? Pues de ese receptor que la acompañaba y que le sirve como un mecanismo protector, incluso pudiera decirse, ¿sale? Ese componente secretor tan famoso de la inmunoglobulina A, ¿sale? Proviene de su mismo receptor que tenía el epitelio. Y este polipéptido, que entonces se va a denominar componente secretor, ¿sale? Va a permanecer unido ahora a la inmunoglobulina A, que si ya se está liberando al lumen, se le va a denominar ahora sí en forma como IgA secretoria, ¿vale?
Y se sabe que los sitios que producen y secretan IgA en la mucosa reproductiva de la mujer son principalmente el oviducto y el endocervix. Ahora, podremos corroborar a continuación que entonces los sitios con mayor producción de IgA son los oviductos, la trompa de falopio, y el endocervix e incluso el ectocervix, ¿vale? Aquí están los componentes de la IgA, su componente secretor, claro, entonces va en relación con los sitios de mayor producción. Y bueno, esto es un papel crucial sobre la respuesta inmunológica básica en el tracto reproductivo femenino. Ahora, las citocinas son también el complemento necesario para la respuesta inespecífica del tracto reproductivo. Las citocinas tienen la función de promover la proliferación celular, el recambio del tejido por una parte, porque claro, la regeneración es parte fundamental para restablecer a nuestro epitelio. Establecer también comunicación entre las células y entre los sistemas reproductivos e inmunes, y regular la respuesta inmune local, es decir, ser factores de señalación, factores de comunicación, factores tróficos, etcétera, etcétera. Esos van a ser los papeles básicos de las citocinas. Ahora, ¿cuáles son las principales citocinas involucradas en la respuesta básica inmunológica en la mujer? Principalmente vamos a ver que en el útero de la mujer se sintetizan en abundancia el factor estimulador de colonias de tipo 1, el factor de crecimiento epidermal, el factor de crecimiento de fibroblastos. Este es bastante importante, precisamente porque los fibroblastos, vamos a ver a continuación, tienen papeles cruciales sobre la quimiotaxis o sobre distintos papeles de diversas producciones de citocinas. Y también el factor de necrosis tumoral alfa en la respuesta TH1, por ejemplo, factor transformante de crecimiento alfa, el TGF alfa, la interleucina 1, la 2, el interferón gamma. Este, por ejemplo, es también muy importante, por ejemplo, para hacer el cambio del tipo de MHC en algunas células. Por ejemplo, en algunos epitelios se puede generar el cambio de MHC de tipo 1 a tipo 2, y por eso aquí tenemos la función tan importante de que el epitelio sí puede ser parte de un sistema presentador de antígeno profesional y nos puede ayudar, por lo tanto, el interferón gamma. También está el factor de crecimiento transformante beta. Y bueno, en general, conjuntando las acciones de diversas de estas citocinas, ¿sale? Se puede ver que vamos a tener un papel importante sobre el reclutamiento de macrófagos, porque sabemos que son parte inicial de la respuesta innata, la respuesta básica en el sistema inmunológico. También la estimulación o inhibición de la proliferación celular, la angiogénesis, claro, esto también tiene un papel muy importante en el ciclo menstrual, la diferenciación trofoblástica, el desarrollo del miometrio, la función de la implantación y la menstruación. Todos estos van a ser los papeles básicos de diversas citocinas. Pero bueno, aún así tenemos que tener en consideración que esto sigue sujeto a una regulación hormonal de la producción de citocinas. Y se sabe que algunos de los genes que codifican para estas citocinas contienen sitios de respuesta a estrógenos. Es uno de los elementos hormonales más importantes, de hecho, para la respuesta inmunológica, indicando entonces que en los órganos reproductivos existe una relación de regulación muy estrecha entre los niveles de hormonas esteroideas sexuales y las citocinas producidas localmente. Esta correlación se ha estudiado ampliamente y, por ejemplo, se ha visto que los niveles de estradiol y o progesterona regulan la síntesis uterina del factor de estimulante de colonias de tipo 1, el factor de crecimiento epidermal, el factor de crecimiento de fibroblastos, el TNF-alfa, es decir, la mayoría de las citocinas importantes para la regulación neuroendocrina, hormonal y endocrina del sistema reproductivo femenino, ¿vale? Fíjense, en la siguiente imagen precisamente vemos de manera complementaria cómo precisamente el estradiol es un punto crucial para la
la directa diferenciación de algunos fibroblastos, de células inmunes, ¿sale? E incluso de las células epiteliales para que tengan su función de células presentadoras de antígeno o el papel básico de regulación inmunológica. Y bueno, por ejemplo, aquí los fibroblastos se ve que tienen papeles de regulación sobre la quimiotaxis para atraer precisamente a todas estas células inmunológicas, ¿sale? Además de que ayudan como factores tróficos para el establecimiento de las uniones estrechas entre las diferentes células epiteliales, etcétera, etcétera, conjuntando varios de estos factores producidos también por el epitelio. Tenemos la coestimulación de los mismos fibroblastos para que se siga haciendo este papel conjunto, ¿sale? De quimiotaxis, estimulación del epitelio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por lo tanto una modulación adecuada de la respuesta inmune celular. Ahora, la inducción de la respuesta inmune en la mucosa reproductiva femenina es una parte básica del conocimiento de los mecanismos por los cuales se defiende ante algunos microorganismos, y una etapa crítica en la inducción de la respuesta inmune es la incorporación y presentación de antígenos. Y en el tracto reproductor femenino, el antígeno se incorpora a la mucosa a través del epitelio, donde aparentemente no existen células especializadas para ello, como por ejemplo recordando el caso de las células M del intestino delgado, ¿sale? Entonces el epitelio está haciendo una parte importante para este primer paso, la incorporación y presentación de antígenos, ¿sale? Y una vez que el antígeno ya ha ingresado al estroma de la mucosa, las células presentadoras de antígeno que van a infiltrar el tejido, como las células de Langerhans, las células dendríticas y macrófagos, pueden a su vez incorporar, procesar y presentar el antígeno, claro, va a ser de manera profesional, a los linfocitos de la mucosa o de los ganglios regionales, induciendo así una respuesta inmune local eficiente. Y precisamente seguimos corroborando que hay varios postulados en los cuales se sigue indicando que las células epiteliales pueden hacer casi prácticamente estos pasos que acabo de mencionar, como por ejemplo para los macrófagos, porque pueden procesar y presentar antígenos de manera profesional. El epitelio uterino y oviductal de la mujer contienen en su superficie moléculas de MHC de tipo 2, lo que constata y corrobora esta información, y también unas moléculas coestimuladoras como ICAM1 y ICAM2, ¿sale? Que son moléculas de adhesión intercelular que favorecen la respuesta inmunológica, ¿sale? De manera secuenciada y de manera adecuada para la situación que se esté presentando, para esta inducción de la respuesta inmune. Y por lo tanto, entonces, se ha visto que diversos estudios realizados en la mujer revelan que después de la inmunización local con proteínas y microorganismos se puede inducir a la secreción de inmunoglobulinas específicas como tipo IgA e IgG en la mucosa reproductiva. ¿Qué quiere decir? Entonces que en este tejido, en el mismo epitelio, en la misma mucosa, ya existen todos los elementos necesarios para la presentación y reconocimiento del antígeno. Es por eso que precisamente veíamos también en la imagen que son varios los factores, las citocinas que se producen por este epitelio, el TGF-beta, los factores estimulantes de colonias y algunas otras citocinas, para que tengan este papel tan importante sobre la modulación de la respuesta inmunológica. Tienen elementos básicos, cruciales para montar esta respuesta. Y también se sabe que la inducción de la respuesta inmune celular está bien desarrollada en el tracto reproductivo femenino. Sabemos que es regulada por los linfocitos T helper de tipo Th1 y ocurre de manera eficiente en la mucosa reproductiva de la mujer. Ahora, estos linfocitos Th1 estimulan la activación de macrófagos, linfocitos citotóxicos y producción de anticuerpos que activan el complemento. Claro, lo básico de la respuesta
inmune celular, la tipo Th1. Y estos mecanismos efectores son los más importantes en la eliminación y resistencia a las infecciones por microorganismos intracelulares. Y claro, aquí estamos involucrando, claro, a infecciones virales, porque bueno, a final de cuentas son microorganismos que pueden penetrar a la célula y generar daño. Y entonces va a ser crucial mantener una respuesta de tipo Th1 de manera óptima en el tracto reproductivo femenino. Ok, espero que esta información les sea bastante útil. Seguimos en contacto y esperen nuestras siguientes clases. Buen día.